Así, mis hermanos, pues vamos así a seguir adelante, ¿verdad? El tiempo está pasando. La semana pasada nos dimos cuenta que Jesús estaba en el aposento alto con sus discípulos, que ellos ese día habían reservado el lugar. Jesús les envió para ellos pasar la última Pascua con Él, que ellos no entendieron hasta después. Así durante este día parece ser que hubo incertidumbre en quién sería el mayor entre ellos. La ambición de ellos los llevó a una disputa. Después, durante la cena, conforme el Evangelio de Lucas, que Juan en su Evangelio no nos enseña o no nos demuestra. Jesús aquí les mostró a ellos que quedó en ejemplo a ellos como a nosotros hoy, a servirnos y amarnos como hermanos y darnos en lleno a la idea de ello. Así hoy veremos la lección visual de Jesús que hizo en la cena durante esta tarde de la Pascua con ellos en el aposento alto, acerca del que había de ser. La disputa de ellos, esta riña que le llamamos así, esta riña llevó a la respuesta a sus ambiciones carnales que ellos tenían, de querer ser el mayor, el segundo al lado de Jesús, el mayor, el segundo al lado de Jesús. Vamos así a ponernos en pie en esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias. Y vamos a todos ponernos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias que hoy hemos traído y vamos a abrirlo en Juan capítulo 13. Les invito a todos que podamos reunirnos en la lectura de hoy de esta mañana. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 20. Y vamos a estar después entrando en esta enseñanza hoy. La palabra del Señor lee así en el capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ciñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo,
levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Hoy en esta mañana estaremos tocando 3 puntos muy especiales, ¿verdad? Aquí en este capítulo, en el versículo 1 y el 20. La ilustración a ellos, la ilustración a ellos, la enseñanza a ellos y la cuestión a la ambición de ellos. Vamos a estar viendo estos 3 puntos aquí en esta mañana, hoy. El primero se va a basar, ¿verdad?, en el versículo 4. Después estaremos viendo, hermanos, ¿verdad?, que el Señor va a ilustrar esto por la razón que Lucas nos ayudará hoy en esta mañana a entender por la razón por qué el Señor lo hizo así. Veremos también que la respuesta va a ser para ellos la humildad. Entonces hay 3 puntos que vamos a ver aquí hoy en esta mañana. La ilustración a ellos, la cuestión a la ambición de ellos y la respuesta fue la humildad a ellos. Estos son los 3 puntos que vamos a estar viendo hoy en esta mañana, basándonos siempre en el Evangelio de Juan y vamos a ir también al Evangelio de Lucas. Cuando vemos nosotros la ilustración, lo podemos ver nosotros en el versículo 4. Vamos aquí a este capítulo 13 y en el versículo 4 nos enseña la Biblia que el Señor se levantó de la cena. No se levantó para salirse del cuarto, no se levantó para irse a la ciudad, se levantó para demostrarles a ellos algo. Se levantó Jesús de la mesa. Ahora, no sabemos en qué tiempo haya sucedido esto, si fue al inicio, antes de sentarse a comer, antes de hacer los ritos que ellos hacían cuando se sentaban a la mesa en este día de la Pascua. No sabemos si fue a lo último, pero sí sabemos que el Señor, Juan, se acuerda de que el Señor se había levantado y nos enseña aquí a nosotros, a la iglesia, de que el Señor se había levantado. La semana pasada nos dimos cuenta que la Pascua la quiso pasar el Señor con ellos. Esta era la última Pascua. Estaban ellos en Jerusalén. Ya quedaban horas solamente para que el Señor fuera a la cruz del Calvario. Las enseñanzas que Juan nos va a enseñar después en los capítulos 14, 15 y 16, todas están basadas y todas están siendo hechas en el aposento alto. No es otro lugar, ese es el contexto. Todas estas enseñanzas fueron dadas en el aposento alto con sus 12 discípulos. Entonces, cuando nosotros vamos a este capítulo 13, podemos decir así que este es el inicio de las enseñanzas. Pero aquí hay algo muy interesante para el lector, para nosotros los que estamos interesados en la palabra del Señor, de conocer por qué el Señor hizo estas enseñanzas. Y yo estoy consciente de que hay muchos predicadores que a veces no tocan eso, se van a otras enseñanzas. Podemos ver que hay muchas enseñanzas que podemos dar concerniendo esta demostración que el Señor hizo, el amor, la humildad, el servicio, la comunión. Aún hasta algunos han llegado a convertir la costumbre del lavamiento de pies, que no es algo que la Biblia nos quiere enseñar aquí, pero que algunos se han atrevido aún hasta hacerlo así, de ponerlo en práctica antes de la comunión o antes de la Santa Cena. Esto no es algo raro, esto puede pasar, ¿verdad? Y pasa esto por la falta de estudio o quizás por la falta de información. Podemos malinterpretar esto así y decir que nos falta algo en la comunión, y eso es el lavamiento de los pies. Hoy en estos días, pero nos damos cuenta que el Señor se levantó Jesús de la mesa. Y yo hago la pregunta para que podamos ver más bien esto. Se levantó Jesús, ¿por qué? Juan no nos enseña aquí por qué el Señor se levantó. Entonces, si este fuera el único evangelio que usted tiene en su Biblia, quedaríamos afuera, porque no íbamos a saber por qué fue la razón que el Señor lo hizo. Gracias a Dios por los otros 3 evangelios que podemos tener nosotros y que podemos de ellos estudiar. Mateo, Marcos y Lucas nos ayudarán también para que podamos entender estas cosas. Y es muy simple.
muy fácil. Tenemos que ver que los otros evangelios nos enseñan cuando el Señor tomó la cena con ellos la última vez. Nosotros a veces leemos estos evangelios cuando vamos a tomar nosotros la Santa Cena. Pero Juan no nos enseña por qué razón el Señor se levantó de la mesa a darles esta ilustración como maestro que Él va después a enseñarles. Juan no nos enseña, pero tenemos que buscar en uno de los evangelios que nos quedan. Quizás ahí en uno de esos evangelios nos deje un rastro o una evidencia pequeña para dar a luz a qué significó esto. Hemos llegado, ¿verdad?, a ver que la cuestión fue la ambición de ellos. Ellos fueron hombres ambiciosos, como lo hay en la iglesia, pero hoy en la iglesia no es la ambición misma como lo hubo con los discípulos. La ambición puede resultar en pecado, y como aquí resultó como así, pecado. La ambición mundana de hacernos ricos, de hacer estas cosas, son del mundo. El Señor nos va a dar una lección ahora en esta mañana concerniendo la ambición. Aquí ellos tenían una ambición de ser los grandes. Eran 12 hombres, ya me imagino, 12 hombres rústicos, hombres, ¿verdad? Hombres que les gustaba tener poder. Eran hombres ambiciosos. El Señor les tuvo mucha paciencia. Yo no sé si yo pudiera haberles tenido mucha paciencia a estos 12 hombres y a uno que me iba a traicionar. No pienso que lo iba a poder tener. Pero el Señor tuvo paciencia y les enseñó. Y cuando nosotros estudiamos el Evangelio, no fue la primera vez que ellos discutían en esto de esta ambición de ser el mayor. La cuestión a la ambición de ellos lo hallamos en Lucas 22. Si ustedes van a sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, 24, nos lleva Lucas. Mateo no nos llevó, ni Marcos nos lleva, pero Lucas sí nos enseña, nos da a luz qué es lo que pasó durante la cena pascual. Aquí dice en el versículo 24 del capítulo 22 de Lucas: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ya estaban ambicionando el lugar del Señor. Ya estaban ambicionando el lugar segundo de ser también los que, ¿verdad?, ya daban órdenes, del que era más estimado por el Señor, del que iba a ser el que Dios, el Señor, iba a dejar como el encargado, como el sargento, como el copastor. Fíjese esta ambición que ellos tenían aquí. El versículo 24 nos enseña que ellos durante esta cena pascual estaban ellos discutiendo esto. Había una riña entre ellos, una disputa entre ellos. ¿Quién iba a ser el mayor? Eran hombres, no había mujeres ahí, eran hombres. El Señor tuvo 12 discípulos y ellos querían tener ese lugar, ambicionaban ese lugar. Juan el apóstol era un apóstol que ambicionaba ese lugar también juntamente con su hermano, y también Andrés y Simón y los otros discípulos también. Y me imagino que Judas Iscariote también, pero parece que algo pasó con Judas, que quizás él estaba más interesado en el dinero. Pero aquí nos damos cuenta que esto fue, y posible es la razón por qué el Señor se levantó de la mesa. Quizás el Señor les mostró paciencia, pero no suficiente paciencia para no enseñarles. El Señor les enseñó y les iba a dar una lección a ellos, como a nosotros hoy en esta mañana, como a mí me va a dar una lección hoy en esta mañana. Y bueno, no sé ustedes, pero nosotros los mexicanos, ¿verdad?, somos así, que el chile que no enchila, pues no es chile. Pero el chile que enchila, ese sí es chile. Ese sí es chile. Un chile dulce no sirve. Para el mexicano no es así. Entre más picoso, más ese es chile. Entonces, aquí en este caso lo vamos a ver así, si lo podemos decir así. De nada sirve que la palabra del Señor no nos redarguye, no tiene efecto.
Si la palabra de Dios tiene poder, nos va a redarguir hoy en esta mañana y quizás algunos nos vamos a sentir muy mal y muy ofendidos. Pero es la palabra de Dios que está haciendo efecto en nuestras vidas. Es la palabra de Dios que hace efecto. Y si yo me he dado cuenta que en algunos casos nosotros a veces aquí en este lugar pensamos que cuando la palabra no nos hace efecto todo va bien, pero cuando nos hace efecto parece ser que el que predicó algo hizo mal. Pero es la palabra de Dios la que hace efecto. El chile no es chile hasta que enchile, hasta que enchila el chile. Y nos damos cuenta nosotros que la palabra de Dios también es igual, nos va a redarguir. Cuando yo leía este mes que estuve estudiando, estuve leyendo, estuve repasando este texto, estuve escribiendo, estuve haciendo preguntas, estuve investigando, cada vez me redarguía la palabra de Dios. Me redarguía tremendamente como un diamante que tiene diferentes lugares, puntos de vista que se puede ver un diamante. Así es la palabra de Dios. Y en diferentes maneras me redarguía y me humillaba yo delante de Dios en mi lugar donde yo estudiaba, en mi oficina. Por la razón de que esto es algo que el Señor nos dejó. Y que quizás nosotros, si somos cristianos, no lo hemos hecho como el Señor nos ha llamado. Ellos tenían disputas y había ambición. Esto está en las iglesias y de seguro que debe de estar en todas las iglesias. La ambición carnal, la ambición a un lugar de ministro, a una ambición de un maestro. Esta es la ambición del hombre. Aquí nos damos cuenta el Señor que nos da una lección a los que estamos aquí hoy en esta mañana. El joven es ambicioso, el joven nace con ambiciones, quiere ser abogado, quiere ser policía, quiere ser maestro, quiere ser maestra. Los jóvenes también tienen ambiciones y son buenas cuando son dirigidas por el Señor y están controladas por el Señor. Los jóvenes necesitan muchas de nuestras enseñanzas. Como padres deberíamos enseñarle a nuestros hijos siempre, desde que nacieron hasta el fin. Tenemos que enseñarle y instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta en este segundo punto, nos damos cuenta que la cuestión de esta ambición de ellos es lo que va a llevar al Señor a la respuesta. Y está en el mismo versículo. Usted ya aquí, cuando vaya usted a este capítulo, va a entender por qué razón el Señor hizo esto. Usted va a entender por qué razón el Señor demostró esta ilustración. En el versículo 4 dice, ciñó. Al final, el Señor nos demuestra aquí en el versículo 4, ciñó. O sea, se ciñó como siervo. Se preparó el Señor como siervo. El Señor tomó el lugar como siervo para demostrarles a ellos algo tremendamente grande. En este mismo versículo, en el versículo 4, el Señor les enseña a ellos algo muy precioso. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ciñó es la palabra. Entonces aquí cuando vemos esto que Él hizo, podemos ver a un siervo. Ahora ya el Señor de maestro toma el lugar de siervo, pero no deja el lugar de maestro en este lugar que Él va a tomar como siervo. Va a ser un maestro, pero va a tomar el lugar de siervo y les va a dejar a ellos un ejemplo grande. Ellos admiraban al Señor, ellos amaban al Señor, ellos adoraron al Señor como amigo y también como maestro. Y aquí por eso esta enseñanza debe tener un efecto muy grande en las vidas de ellos. Cuando nosotros vemos este capítulo nos damos cuenta de algo muy precioso que pasa en la vida de ellos. Empezando con Pedro, ya Juan nos explica bien lo que había en el corazón de Judas. Los comentaristas dicen que Judas ya había sido un año que Judas estaba ya envenenado por el diablo. Judas estaba entre ellos, pero estaba envenenado. Y esto a mí me admiro yo, y esto lo he visto yo en casos aquí, donde una persona puede estar en la congregación y ya estar envenenada ya.
Y el diablo ya ha puesto algo en el corazón de tales personas, pero están allí y son como bombas que están listas para explotar en el debido tiempo que van a explotar, pero son bombas que están allí. Judas fue una bomba en la iglesia. Judas era una bomba que los comentaristas dicen que quizás ya había sido un año, el Señor lo había ya declarado uno que era enemigo, que era el diablo. Y el Señor ya lo había declarado, los discípulos quizás no lo entendieron. Estos discípulos, cuando vemos las características de ellos, había muchas cosas que ellos no entendieron, pero el Señor los amaba porque eran suyos. El Señor ama a los que son suyos, el Señor ama a los que Él ha escogido, el Señor los cuida a los que Él ha escogido, los cuida, les tiene paciencia, les enseña, les ministra. Pasa tiempos con ellos, Él pasó tiempo con ellos. Aunque ellos, hermanos, no merecían el amor del Señor, ni la paciencia que el Señor les demostró, ni las enseñanzas que ellos a veces no las entendieron, el Señor les enseñó porque eran suyos. Ese es el llamado del pastor, de enseñar a los elegidos de Dios. El pastor no es llamado, hermanos, a enseñarle al mundo. El pastor no está llamado para pastorear al mundo. Es ridículo cuando a veces nosotros queremos tomar este lugar. El Señor pastoreó a sus 12 y los cuidó y les enseñó y los preparó para la comisión que ellos iban a tener después. Cuando nosotros vamos al versículo 1, la Biblia nos dice antes de la fiesta de la Pascua. Nos damos cuenta que en el tiempo era la Pascua, era la celebración de ellos, que ellos siempre celebraban. Iba a ser la última celebración con el Señor. ¿Qué fue durante la cena que llevó a Jesús a lavarle los pies a sus discípulos? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Esta disputa que ellos tuvieron. Sabemos que fue el día de la Pascua y que se hacía tarde, ya era tarde el día. Vamos a visualizar en esta mañana que era un día tarde, no era un almuerzo, no era un desayuno, era una cena. Sabemos que los 12 estaban en la cena en el aposento alto. Vamos a visualizar que habían 12 hombres con el Señor, aún hasta Judas. Y vamos a visualizar que era una tarde de la primavera. No era una tarde fría tampoco. Sabemos que Judas Iscariote estuvo en plan ya de traicionar al Señor. Ya él había hablado con el Sanedrín, ya él había llegado a un acuerdo con el Sanedrín. Ya no más quedaba de que fuera al Sanedrín a demostrarles a ellos dónde Jesús iba a estar. Sabemos que Jesús los amó hasta el fin. El Señor ama a los suyos hasta el fin, claro que sí. Y aún hasta la eternidad el Señor nos amará por toda la eternidad a los suyos. Es un privilegio, es un honor. Hay un agradecimiento en usted y debe de haber un agradecimiento en mí siempre. Y por eso lo estoy agradecido con Dios, de que Él me ama. No por lo que yo soy, no por lo que yo tenga, no por lo que yo puedo ser, porque yo no soy nada delante de Dios. Pero porque Él me ha escogido, me ha amado. Y Él me tiene paciencia y me tiene amor. El versículo 4 ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Se levantó y ya nos dimos cuenta por qué. Yo quiero llevarlos a ustedes más o menos a esto de lo que yo estudié en uno de estos 2 libros que estuve leyendo durante este estudio. Conforme a nuestro Nuevo Testamento, el estudio panorámico del Nuevo Testamento de Merle C. Tenney, este escritor que también es muy conocido, yo quiero darles a ustedes los días, qué aconteció durante estos días antes de llegar a la Pascua. Y vamos a empezar con el domingo. El domingo fue la entrada triunfal. Jesús también en ese día domingo contempló la ciudad, conforme a este escritor y lo que él investigó. El lunes, la maldición sobre la higuera, la purificación del templo y la curación dentro del templo. Luego después nos damos cuenta que el día martes es cuando vieron los discípulos la higuera seca. Estamos hablando de la semana pascual, estamos hablando de antes de llegar al día de esta
cena pascual. El martes la higuera se secó, la controversia, la condenación de los escribas y de los fariseos había acontecido ya. Cuando usted va al Evangelio de Mateo, usted va a ver las condenaciones que hubo sobre estos hombres religiosos que salió de la boca de Jesús. La apreciación también de Jesús sobre la ofrenda de la viuda aconteció también el día martes. Y también la visita de los griegos que estuvimos hablando semanas atrás, la visita de estos griegos que vinieron de ciertos griegos que quisieron conocer a Jesús, aconteció el martes. Los judíos rechazaron a Jesús ese día, cuando fue que ellos rechazaron, ¿verdad?, de que Jesús ya era el Mesías. Nos dimos cuenta en el capítulo 12 y esto es lo que nos enseña más bien qué es lo que está aconteciendo. Esta raza rechazó a Jesús cuando Jesús les declara que Él tuvo que ser levantado. Nos damos cuenta nosotros que a ese momento ellos totalmente rechazan esa idea de que Él iba a ser el Mesías. Nos damos cuenta también el discurso también apocalíptico que también pasó concerniendo este escritor el día martes, la predicción también de la crucifixión. Nos damos cuenta que también el ungimiento de Jesús por María, ¿se acuerdan ustedes bien que estuvimos hablando también concerniendo la revelación que Dios le dio a María para que ella ungiera la cabeza y los pies de Jesús y que Jesús dijera que eso iba a ser para su sepultura? Y la traición también ese día cuando Judas decidió ya a darse al Sanedrín para entregar a Jesús. El miércoles, hermanos, nos damos cuenta que en esta semana también no se da mucho registro conforme a este que investigó, este comentarista. No hay registro de los acontecimientos. Y el jueves, pues es la cena pascual. Pero ahora fui a otro comentarista conforme al Evangelio Nuevo Manual bíblico de Unger. Este es otro libro que también utilizo, ¿verdad? Que también agrego para confirmar lo que he sacado y lo que he estudiado. Confirmo lo que he investigado yo. Y no voy a ir en detalle, pero quiero llegar al martes y después ahí ir al miércoles y al jueves. El martes, conforme a lo que Unger nos enseña, es su último día en el templo. Desafió a la autoridad. El desafío de la autoridad de Cristo. Aquí nos damos cuenta que hubo parábolas que Jesús dijo también, las parábolas de los dos hijos, la parábola de los labradores de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados, la parábola de la piedra desechada, la palabra de la fiesta de bodas y la cuestión del tributo de César, la pregunta sobre la resurrección, el gran mandamiento, el Hijo y el Señor de David. Aquí es donde vemos donde Jesús también va en acuerdo con el otro escritor, acusa al escriba y al fariseo. Y también vemos nosotros el lamento sobre Jerusalén, donde el Señor llora por Jerusalén porque lo había rechazado y no había conocido el conocimiento de que era el Mesías él. No tuvieron el conocimiento ellos. El Señor llora sobre Jerusalén. La ofrenda de la viuda también y de los ciertos griegos que quisieron conocer al Señor también nos demuestra este escritor que quisieron ver a Jesús. Pero este escritor también nos demuestra también el discurso del Monte de los Olivos aquí también. Cuando el Señor sube al Monte de los Olivos y los discípulos le hacen una pregunta: ¿cuándo llegará el fin? Ahora el miércoles este escritor dice que fue un día de tranquilidad. Fue un día donde él regresó a Betania y estuvo tranquilo todo ese día, miércoles. Pero ahora el jueves, a lo que vamos hoy, fue la preparación para la Pascua. Entonces, el jueves fue un día muy ocupado para el Señor. El Señor en ese día se ocupó y y les llamó a sus discípulos, los llamó a un lado y les dijo que fueran al lugar donde Él iba a escoger, donde ellos iban a comer esta última Pascua.
Esta iba a ser la preparación de la mañana, y este iba a ser el lugar que ellos iban a reservar, que se llama el aposento alto, y en la tarde ya después iban ellos a ir a comer su cena con el Señor. ¿Qué nos demuestran los otros evangelios? Bueno, Mateo, Marcos y Lucas, ellos tienen también sus interpretaciones también, que no queremos entrar en mucho detalle en ello, pero queremos entender más bien este capítulo 13 para poder nosotros comprenderlo mejor. Nos damos nosotros cuenta que ellos también nos demuestran lo que estaba aconteciendo, como en Mateo 26, el versículo 17 al 29, aquí nos podemos dar cuenta de lo que estaba aconteciendo en el aposento alto. Marcos 14, versículo 12 al 25 también nos enseña. Pero Lucas, él es el que yo uso aquí para justificar esta enseñanza, por qué aconteció. Como dice el versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, una riña sobre el caso del que iba a ser el mayor. Esto era lo que estaba aconteciendo. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, Jesús fue paciente con ellos, como así lo es con nosotros hoy. Paciente, los amó. Nos damos cuenta aquí en el versículo 1, dice como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Ustedes cuando leen este versículo, algunos de ustedes, ¿verdad? Vamos a entender que esto está hablando del Señor, del Kurios, que nosotros llamamos el Kurios en el griego. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Aquí está el Señor, aquí está el significado, aquí está lo que significa ser un Señor, el Kurios en griego. El 4 dice, se levantó de la cena. Aquí vemos al Maestro. Vemos al Señor en el versículo 3 que supo todo. Todo había sido entregado en sus manos como Señor, como el dueño. Y el 4 dice, se levantó de la cena y aquí vemos al Maestro en efecto. Vemos en el versículo 3 el Señor en efecto y vemos en el versículo 4 al Maestro en efecto. Juan solo comenta de lo que hubo en Jesús, de lo que él miró. Esto es lo que Juan miró. Juan nos comenta de lo que llevó a Jesús a levantarse. Juan no nos comenta de lo que llevó a Jesús a levantarse de la cena. Juan solo comenta de que Jesús sabía. El versículo 2 nos enseña un cuadro de algo feo cuando nos dice que Judas ya el diablo ya lo tenía posesionado. Ya nos damos cuenta aquí que el diablo estaba en el corazón de Judas porque Judas era el que iba a entregar al Señor. Como cristianos tenemos que saber estas cosas. Queremos conocer a nuestro Señor. No queremos adivinar, no queremos suponer. Y la iglesia hoy en día no debemos de suponer. Las escrituras fueron dadas para que nosotros como cristianos, sea cual sea la denominación, pero porque nos llamamos cristianos, queremos conocer a Jesús. Y esto no va a venir con solamente suponiendo. Tenemos que leer las escrituras, tenemos que tener esto en mente y pedirle a Dios con un ardor en nuestros corazones, dame la hambre para leer tu palabra, para conocerte. El Señor no se va a conocer con experiencias emocionales, también les digo así. Las experiencias emocionales no confirman nada de que conocemos a Jesús, son emociones. Conocemos a Jesús cuando la Biblia nos moldea a la idea quién es Él para honrarlo como Él es. Es el conocimiento que nos da a nosotros, hermanos, el entender de conocer quién es Jesús. Por eso la iglesia, cuando es llevada por las emociones, los sentimientos y cosas así de esa índole, no conocen a Jesús. Dicen que lo conocen, pero no lo conocen, porque la Biblia no habla de seguir sentimientos. Pero la iglesia hoy enseña estas cosas. Por eso la iglesia está en un estado muy triste hoy en estos tiempos. Ha estado así desde que dejamos la Biblia y hemos seguido a otras cosas mejor. Juan no comenta de lo que pasó durante la cena, pero Lucas sí.
El versículo 3 dice, y a Dios iba. Nos enseña Juan también el origen de Jesús, el origen de Cristo, y nos enseña también su destino. Vino de Dios, regresa a Dios. Ahora, cuando nosotros estamos estudiando aquí en este capítulo, nos enseña en el versículo 4, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El 5 dice, luego puso agua en un lebrío y empezó él a lavar los pies de ellos y los enjugó con una toalla. Nos recuerda también aquí, los que hemos leído la Biblia, de la revelación que Pablo tuvo concerniendo al siervo que vino del cielo y se humilló haciéndose siervo y vino aquí a nosotros para morir. Aquí cuando yo veo esto, yo me acuerdo de Pablo. Nos lleva a entender lo que Pablo nos enseña en una de sus epístolas. Los que hemos leído la Biblia sabemos bien y podemos recolectar ese capítulo, ese versículo. Y nos lleva también a entender a Pedro, su condición espiritual en la que él se encontraba. El versículo 8 rápidamente dice, no me lavarás los pies. No me lavarás los pies. Esto estuvo algo en contra de lo que Pedro creía. Pedro se rebeló en este caso aquí, si lo podemos decir así. Él se rebeló en la idea de que Jesús lavaría los pies de él. Cuando él vio a los otros discípulos que ellos se dejaron, lo vio él mal. Pero cuando llegó el punto de que el Señor iba a lavar los pies de Pedro, un escritor lo puso así, encogió los pies, encogió sus pies, no quiso ser parte de eso. Y el Señor se lo contestó muy claro y en una forma correcta. Si yo no te puedo lavar los pies, Pedro, le dijo el Señor, tú no puedes tampoco tener parte. Y Pedro dijo, Señor, yo quiero tener parte. Pedro quizás en su mente carnal pensó que quizás esto iba a ser que Jesús le daría el lugar de el mayor, porque hasta extendió sus manos. Esto es lo que yo digo. No tan solo los pies, pero si no quiso las manos, también las manos que fueran limpias. El Señor lo corrige rápidamente en una forma tierna durante esa cena. Le dice, tú ya, si lo podemos decir así en términos de hora, tú ya te bañaste. Solo queda que te lave los pies nomás. Esto es para el que le puede fallar a Dios a veces. No es necesidad de que tengamos que aceptar al Señor de nuevo, sino pedirle al Señor perdón y arrepentirnos de nuestros pecados, porque ya somos limpios. Si regresamos al Señor con el conocimiento de que somos hijos de Él, no hay razón por qué tener que reaceptar al Señor. Y en algunos casos hay muchas iglesias que lo hacen así, pero no es necesario porque ya usted es hijo de Dios. Usted es un hijo que fue pródigo, pero regresa para atrás al redil, regresa a la casa del Señor. Entonces, en caso de que, no lo digo que lo vaya a pasar, pero si nos pasara así, regresamos para atrás y le pedimos al Señor perdón, nos arrepentimos de nuestros errores y seguimos adelante. No hay necesidad de rebautizarlo, no hay necesidad de que usted reacepte al Señor como su Salvador, porque la Biblia nos enseña claro que el que está limpio solamente necesita lavarse los pies. No hay necesidad ya de una limpieza, ya es limpio. Ellos se habían ensuciado, sus pies estaban sucios, estaban llenos de mugre y era lo único que necesitaban. Y los pies se van a llenar de mugre en este mundo. Necesitamos siempre lavar los pies, porque ese es el símbolo de la alma que se contamina con el pecado del mundo. Tenemos que reconocer esto siempre, ser sensibles a que fallamos a Dios con nuestra vista, con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestra actitud, con nuestro corazón. Le fallamos al Señor y tenemos que pedirle al Señor perdón. Ese es el lavamiento de los pies, el lavamiento de los pies. No me lavarás los pies, le dijo Pedro. Pedro se rebeló. Pedro no pudo verlo así. Pedro dijo, no, Señor. Pedro no pudo ver a su maestro y a su Señor hacerle así. ¿Cómo puede ser que Él es mi maestro y Él es mi Señor y me
va a lavar los pies a mí. Pedro no supo, no entendió, demostró Pedro. Aquí podemos ver el corazón de Pedro, que Pedro no entendió. Pedro no tuvo que decirnos qué fue. Aquí nos demuestra quién fue Pedro. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos ver quién Pedro es o fue aquí en este caso. Jesús les da la lección de poder ser parte, pero no ser limpios. Poder ser parte, pero no ser limpios. Porque más después les dijo, uno de ustedes está sucio. ¿Ese quién era? Judas. Judas era parte, pero no era limpio. Podemos estar en la iglesia, y esto quiero que ustedes escuchen muy bien y no sean engañados el día de mañana. Podemos estar en una iglesia, eso no significa que yo soy salvo, eso no significa que yo ya me voy al cielo. No, no, no. Pedro nos enseña un ejemplo de algo y Judas nos enseña un ejemplo de otro caso. Judas estaba entre ellos, Judas estaba allí en el grupo, pero no era uno de los elegidos. Ahí estaba. Entonces nosotros debemos de entender estas cosas y no sorprendernos. Va a haber muchas sorpresas en el cielo. Va a haber muchas sorpresas en el cielo, claro que sí. Y aquí vemos una. Quizás esto lo podemos hallar injusto, quizás ahorita tampoco lo podemos entender. ¿Cómo puede ser que Judas no se haya salvado siendo uno de los 12? Bueno, aquí el Señor lo aclara en este capítulo muy bien para que nosotros veamos su estado. El versículo 11 dice, no estáis limpios todos. Bueno, ya se habían ellos bañado. El Señor les había lavado los pies. Entonces no significaba de que uno no se bañó, o no significaba que uno no le lavó los pies. Esto significaba que aunque uno de ellos se había bañado, supuestamente, y aunque el Señor haya hecho lo que haya hecho, ese no estaba limpio, no estaba limpio. Esto es interesante. El 12, y como nosotros hoy nos hace el Señor la pregunta, nosotros los que estamos aquí presentes, dice en el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Yo en mi parte lo que digo aquí es que el Señor ya está a la diestra del Padre. Y ahora nos hace la pregunta a nosotros en este día, y nos hace la pregunta a los suyos, ¿sabéis lo que he hecho? El Señor nos hace ahora la pregunta. Él ya está en el cielo. Él ya hizo lo que Él tuvo que hacer y muchos de ustedes quizás lo entienden y quizás algunos de ustedes no lo vamos a entender. Me maravillo a veces yo. El Señor quedaba maravillado de que sus discípulos no entendían. Yo me maravillo, hermanos. Me maravillo a veces. Pero puede pasar. Porque yo a veces no entiendo algunas cosas. Y tengo que leerlas, tengo que estudiarlas, tengo que meditarlas. No hay tiempo para otra cosa más. Y el Señor nos hace la pregunta hoy en el versículo 2, ¿sabéis lo que os he hecho? Hermanos, ¿saben lo que yo escribí? Hubo un silencio, no supieron. Hay un silencio aquí. De ahí a lo que el Señor después les va a explicar, los discípulos no le contestaron. Si lo hubieran contestado y hubieran dado una respuesta correcta o incorrecta, Juan lo hubiera puesto. Pero Juan no puso aquí nada y yo creo que hubo un silencio. El Señor cuando les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? La iglesia hoy en este día, así el Señor les hace la pregunta a muchos, aún hasta siervos, ¿sabéis lo que os he hecho? Y hay un silencio en la iglesia. Hoy en este tiempo, en esta era, hay un silencio, porque no hemos podido entender lo que el significado de la humildad, del servicio y del amor. Empezando con los siervos hasta llegar con los laicos. No hemos llegado nosotros hoy a este entendimiento de que el Señor nos ha llamado a ser humildes y no orgullosos, a servirnos y no nomás que nos sirvan. Hermano, yo me siento culpable cuando hay necesidades en la iglesia y nadie reacciona como si no hubiera nada. Es un domingo cualquiera.
Hay necesidades, hay enfermos que visitar, hay familias que necesitamos servirles la Santa Cena, que no podemos ir, que el pastor no lo puede hacer todo, y necesitamos actuar en estas cosas. ¿Sabéis lo que os he hecho? Hubo un silencio. Cuando yo veo lo que yo hago, hermanos, no es suficiente, y como se lo he dicho a mi familia, siervo inútil soy, porque nomás hago lo que puedo hacer. No hago lo que debería, y debería hacer más, usted como yo. Pero usted me dirá a mí, hermano, pero tengo que trabajar. Estos hombres dejaron sus trabajos. Pero hermano, yo tengo una familia. Estos hombres dejaron sus familias. Pero Señor, pero hermano, hay otros. Estos hombres lo siguieron al Señor hasta el fin. Y ahí es donde yo me siento humillado. Porque yo así puedo pensar. Tengo que trabajar, ¿verdad? No puedo servirle al Señor como ellos le sirvieron. Y justificamos de que está bien. Y lo justificamos y así vamos. Pero en verdad, si estuviéramos en la presencia del Señor, nos diera pena a todos. Porque hemos valorizado más nuestros trabajos que a servirle al Señor. Yo he hablado, hermanos, y no están aquí ya, hombres que trabajan y que le dan más prioridad a sus trabajos que a la iglesia. Hombres que obedecen más a sus supervisores que a la palabra de Dios. Hombres que, hermano, el domingo no es para el Señor porque tengo que obedecer al que trabajo. A veces me da ganas de decirles, o me daba ganas de decirles, hermano, ¿usted es cristiano? O usted sabe lo que es cristiano, hermano. Pero me siento tan mal de decírselos, hermanos, porque es un alma, ¿verdad? El diablo nos ha cortado la autoridad para hacernos pensar así. Y a nadie se le puede decir nada. Pero la palabra del Señor nos exhorta, hermanos. El versículo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor. ¿Cómo le voy a llamar al Señor maestro y no creo sus enseñanzas? ¿Cómo le voy a llamar yo maestro y decirle, tú eres mi maestro? Pero no le creo lo que Él me dice. Y no sigo lo que Él me dice. ¿Cómo le vas a llamar maestro? ¿Y cómo le voy a llamar Señor? Sabiendo que le hago más caso a los dólares que a Él. Esto es lo que ha pasado en el tiempo pasado, hermanos. Cuando yo estuve joven, antes de que yo hubiera llegado a ser pastor, lo vi esto en muchos siervos. Tenemos que trabajar, tenemos que comer, y con eso nos excusamos. Ahora ya que están en el cielo, yo digo, wow, ¿qué les está esperando a esos hombres? ¿Qué les espera? ¿Sabe lo que les va a esperar? Lo que la Biblia nos enseña, un castigo, chicote, porque el Señor dice que los va a azotar a los desobedientes. Pero nosotros nos hacemos la imagen de que vamos a entrar a una gloria, pero los que desobedecieron lo que Dios hizo aquí, ¿cuántos van a estar bien calientes en la eternidad después de los chicotes? Va a ser como un azote que va a entrar, pero va a ser temporal. Porque el azote que le va a dar a los que no son de Él será eterno en el infierno. En el infierno arderán. Entonces, ¿nos queda decir castigados para siempre en el infierno? ¿O unos chicotes que me dé el Señor antes de entrar a su presencia y a su gloria? Voy a estar incómodo al principio, pero voy a entender bien lo que no hice y lo que hice. El Señor nos enseña eso en la Biblia. Y cuando no leemos la Biblia no lo sabemos, por eso le digo, el conocimiento esto del Señor no va a venir por emociones ni por lo que yo supongo, es leyendo la Biblia, léala. Vosotros me llamáis maestro y Señor. Bien, estaba bien, le llamaban así. El versículo 14 dice, vosotros también debéis. Ay, ahí quedo yo, hermano, frito yo quedo ahí. Porque yo debo de hacer lo que el Señor hizo. Yo debo de hacer lo que el Señor hizo. Sirvió, fue humilde, obedeció al Padre. El Señor nos enseña en el versículo 14, y aquí es donde vemos, dice,
pues si yo, dice, si yo siendo Señor y siendo Maestro, he lavado vuestros pies. Fíjense el tono que él usó aquí. Pues si yo siendo hijo de Dios, pues si yo viniendo del Padre, pues si yo siendo el dueño de todo, pues si yo siendo el que los voy a salvar, pues si yo siendo el que voy a dar mi vida por ustedes, hago esto. Y ahora ustedes me consideran el maestro. Ahora ustedes no van a Buda a buscar ejemplo de él, no van a una tradición de hombre para buscar sabiduría. Vienen a mí, dice el Señor, y me consideran maestro y me consideran que yo vine del Padre y he lavado los pies de ustedes. Ustedes también deberían de hacer lo mismo, les dice el Señor. Y a nosotros nos dice igual hoy en esta mañana. ¿Dónde termina esto? Hay gente enferma que visitar. Hermanos, no estamos aquí cuando somos cristianos, no estamos aquí viviendo para lo que yo quiero de mi vida. Esa es la teoría de hoy del mundo. Yo quiero gozarme, yo quiero vivir mi vida, yo quiero estar aquí. Todo es placer, todo es gozo y nos olvidamos y hacemos esta historia aquí al lado. No es válido leer esto ya hoy en estos tiempos, porque nos llama y nos lleva a sujetarnos al plan de servirnos los unos a los otros en humildad, ser humildes en la iglesia, humildes, no de vestimiento, pero humildes en corazón, amados hermanos. Humildes en corazón. Dice la palabra del Señor, vosotros también debéis. Aquí los curó el Señor a ellos. Los curó con el ejemplo y los curó después con lo que sigue aquí. Ejemplo os he dado, dice el versículo 15. El 15 dice, ejemplo os he dado. Y no tiene ningún sentido cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos aquí, en el 17, mire lo que dice. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No tiene ningún sentido si no sabemos por qué razón el Señor les enseñó a ellos. Eran infelices, porque la palabra bienaventurado significa feliz. Eran infelices los 12, porque querían ser el mayor. Ambicionaban el lugar que ellos, hermanos, estaban queriendo ambicionar, ellos ambicionaban eso, eran infelices entre ellos. No fue la primera vez y no fue, hermanos, la segunda vez. Yo me imagino que ha de haber sido varias veces que esto estaba aconteciendo. Ellos querían poder, estaban con el Mesías, estaban con el Cristo, pero ellos ambicionaban rangos como de sargentos y de generales, y ellos querían ser los primeros. Juan nos demuestra que aún hasta manipuló a su madre para que fuera a buscar esa gracia delante de Jesucristo, para que le reservara un lugar a uno a la izquierda y al otro a la derecha. Esta es la ambición de ellos. No me siento mal delante de esta sombra que ellos nos dan. Ni usted se debe de sentir mal, pero está en todos de ambicionar cosas que no son para nosotros. Es de Dios de que quede que nosotros tengamos esos lugares. Es de Dios que yo tuve este lugar. No fue mi ambición, no fue mi comportamiento, no fue mi estudio. Fue de Dios que Dios me llamó aquí a esta iglesia, a pastorear a esta iglesia. Así es como yo lo estoy viendo hoy. De la tierna edad de 4 años que el Señor me llamó, que el Señor había puesto un llamado a mí, que mis padres me trajeron a esta iglesia a la edad de 4 años. Sí, hermanos, a la edad de 4 años, pero que me desvié a la edad de 12 hasta cumplir 24, para los que no lo sabían. Pero el Señor tenía un llamado. Ahora yo cuando estoy aquí, yo no temo a nadie, porque yo sé que si Dios me puso aquí, nadie me puede quitar, porque Dios me puso aquí. Ese es el pensamiento que Jesús tuvo. Ahora no voy a hacer cosas que me vayan a provocar para que me quiten, porque entonces yo me las estoy buscando. Pero yo sé que nadie puede venir aquí y decir, yo le voy a quitar a usted su lugar. Si yo sé, yo estoy confiado porque yo sé que Dios me ha llamado a mí a estar aquí de pastor. No hay nadie que me pueda quitar y yo sé que soy llamado. ¿Por qué?
Porque veo mi vida, veo mi pasado y puedo ver que Dios estuvo conmigo desde la edad de 4, cuando Dios me abrió en el conocimiento de un niño de 4 años, entender estas cosas. Cuando ahora yo de adulto veo mi vida, veo mi pasado, digo yo, Señor, tú me tenías un llamado. Si yo me hubiera quedado aquí en la iglesia y nunca me hubiera alejado, Señor, las cosas hubieran sido diferentes quizás. Nunca hubiera experimentado yo las cosas del mundo, nunca hubiera pasado yo por un cigarro en mi boca, nunca hubiera tomado, nunca hubiera fumado, nunca hubiera pintado, hubiera, hermano, marcado mi cuerpo. Y hubiera sido yo un joven aquí, creciendo aquí entre ellos en esa temporada. Pero quizás Dios permitió así, pero Dios ya tenía un llamado en mi vida. Entonces este es el llamado que Jesús tuvo, pero ya en un nivel mucho, mucho más alto que el que yo estoy. Muchísimo más. Lo máximo más alto. Pero Jesús ya sabía quién Él era. Él conocía su llamado. Él sabía que Él había venido del Padre. Él sabía que Él regresaba al Padre. Él sabía que Él tenía que morir. Nadie le iba a quitar nada. Por eso cuando Judas hizo lo que Él hizo, es más, Jesús es el que estaba manipulando todo también ahí con su poder y su autoridad. Le dijo a uno de ellos, miren, al que le vaya a dar este pan, ese es el que lo va a hacer. Y se lo voy a dar y después Él me va a pagar con mal. Yo le voy a dar pan y Él me va a traicionar. De lo peor va a caer en ser esto. El Señor le dio un pan y después le dice a Judas, ve, anda, haz lo que vas a hacer. El Señor ya sabía en la mente. Los otros dijeron, bueno, pues el Señor quizás lo está llamando, lo está enviando a traer más pan. Quizás un pobre ahí se le olvidó darle algo y el Señor quiere que les dé unas ofrendas a los pobres conforme a la costumbre que ellos tenían. Ve, lo manipuló con el pan, se lo dio en su boca y Judas lo tomó y después le dijo, vete, veas lo que vas a hacer. El Señor estaba en control de todo. Los evangelios nos enseñan que Jesucristo es soberano y Él estaba en control de todo. Él no temió lo que Judas iba a hacer, pero como hombre sintió el peso de tener que morir por usted y por mí. Como hombre sintió que ya sus minutos para colgar en la cruz estaban cerca y que iba a tener que pasar por el proceso que todo ser humano ha pasado, la muerte. Si Jesús murió, todos vamos a morir. La única esperanza que le queda al hombre es la resurrección, cuando estemos en su gloria. Y con fe, porque somos un pueblo de fe, creemos su palabra. El hombre, si no tiene esta esperanza, yo he hablado con mi esposa y le digo, hija, esposa, si el hombre no tuviera la esperanza que nos deja la Biblia, nos volviéramos locos. Porque nosotros conscientes de la muerte íbamos a decir, ya nos queda días, algunos ya me quedan unos años. A mí yo ya veo la edad que estoy, ya estoy en el penáculo de la montaña, ya voy a bajadas, ya voy bajando. Y si no hay ninguna esperanza en Cristo, y si no hay una vida eterna, ya se acabó la vida. Todo se acabó ya, hermano. Ni modo que vaya a querer yo regresar para atrás a mi juventud. No puedo. Hay cosas que ya no puedo yo hacer, ya que podía hacer cuando era joven. Ya no puedo hacerlas. Por eso nosotros los que estamos más maduros debemos enseñarle a los jóvenes con cuidado y con cautela y con sabiduría. Eso es lo que el mundo no hace, hermano. El cristiano está también igual que el mundo. Está distraído, está desviado. Pocos en la iglesia no. Hay padres en la iglesia y le pido a Dios, trae padres aquí, trae madres aquí a esta iglesia que amen tu palabra, que estén conmigo en acuerdo en enseñarle a sus hijos. Porque si no es así usted, aquí no va a caber usted aquí. Si a usted no le gusta la palabra, si a usted no le gusta la orden, si a usted no le gusta instruir a sus hijos, aquí usted se va a dar topes. Y yo y usted nos vamos a dar topes, o usted y la palabra se va a dar topes,
porque usted no va a estar en acuerdo con estas cosas. Hay gente en las iglesias así, que dejan que sus hijos hagan lo que sea. Hermanos con años en las iglesias, aún hasta siervos, que dejan que sus hijos roben, que mientan, que hagan cosas. Hermano, esto pasa. Bienaventurados seréis, le dijo el Señor a ellos. Esto será la medicina para ustedes. Si ustedes se quitan de hacer ambiciosos a la mayoría y querer ser el mayor, bienaventurados seréis cuando ustedes se humillan, porque no van a ser infelices. Ellos eran infelices, Pedro como Juan, como Andrés. Ellos eran infelices porque la ambición los llevaba a la infelicidad, a la insatisfacción, en la ambición de que no tenían lo que ellos querían tener. Los hacía miserables, eran miserables. Los hizo miserables la ambición. Los hizo miserables, pero hasta que el Señor les enseña aquí, bienaventurados seréis. Si ustedes entienden hoy en esta mañana, si la iglesia entiende hoy el mensaje de la palabra de Dios hoy, felices seráis. Si podemos entender de ser humildes, felices seremos si podemos entender a lo que Dios nos ha llamado en la iglesia. Felices seremos. No me cae de sorpresa que algunos no lo van a entender. No me cae de sorpresa que algunos se van a ir a medias a la casa, porque puede pasar. Si no pusimos atención hoy en esta mañana, si nos dormimos a la mitad, si nos desviamos a la mitad, si nos distrayó una mosca. Es interesante cómo las moscas a veces el diablo las usa, ¿verdad? Las trae a veces y deja que entren en el santuario y ahí tienen a uno embobado con una mosca. Mira la mosca, mira la mosca. No podemos esperar, terminemos el servicio y después váyase a contemplarla si usted quiere, pero cuando estamos en la casa del Señor, contemplemos la belleza del Señor, su presencia. Amén. Vamos poniéndonos en pie, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor, y con esto concluimos. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser sus siervos. Si no lo hemos hecho, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo. Y si lo somos y estamos cansados, que Dios nos dé las fuerzas. Usted sabe dónde usted está. Y si usted no ha servido al Señor, arrepiéntase hoy en esta mañana. Pídale perdón. Si usted ha estado en contra de servirle al Señor y usted dice, ya más le tengo que servir al Señor, arrepiéntase hoy en esta mañana. Pídale perdón a Dios, porque Dios conoce que usted tuvo esa actitud. Pídale perdón, arrepiéntase y pídale al Señor hoy, pidámosle, Señor, ayúdame a ser tu siervo y tu sierva. Y perdóname, Señor, porque no he sido humilde. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia y te damos muchas gracias por este precioso ejemplo ejemplo que les diste a estos discípulos, Señor, que tú te ciñiste de esa toalla, Señor, te mostraste este ejemplo a ellos para que ellos pudieran seguirlo, Señor. Ayúdanos, Padre, y perdóname a mí, Señor, que soy un siervo inútil, Señor, que solamente hago lo que puedo, Señor, y debería de hacer más. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a servirnos los unos a los otros, a no, Señor, tener orgullo de decir cómo le voy a servir a este o cómo le voy a servir a esta. Que podamos ser una familia pequeña, pero que nos amemos en el amor del Señor. Que sea el amor del Señor que llene esta iglesia, si no son las almas. Que sea la humildad que llene esta congregación, si no son las almas. Que sea el espíritu de servicio, de servir, si no son las almas que llenan este lugar. Que lo llenes el corazón nuestro, el mío, como de tus siervos aquí en esta iglesia, como de tus siervas de esta iglesia. Los que se han cansado, dales fuerzas para que sigan adelante. Los que se han cansado, dales fuerzas, Padre, y perdónanos, o perdona a los que se resisten en servir. Perdónalos si te han pedido perdón. Perdónalos si te piden perdón en esta mañana. Si nos hemos rebelado en contra de este plan de servirte, perdónanos también, Señor. Y mora en mi corazón, mora en nuestros corazones hoy, Señor. Y ayúdanos también, si podemos, enseñar a nuestros hijos también a servir en la iglesia, en el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos en esta mañana, Señor, que nos concede ser tus siervos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.